Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad me estoy conectando con ustedes para compartir sobre un tema que es la felicidad y pues las preguntas que surgen alrededor de esa palabra. Entonces las personas con frecuencia se preguntan, bueno, ¿qué hacer para ser feliz? ¿Por qué hay personas más felices? ¿Por qué es tan difícil alcanzar la felicidad? ¿O cuáles son los pasos? ¿O qué tengo que hacer para lograr la felicidad? Y entonces vamos a hacer reflexión alrededor de esas preguntas. Lejos de tips y de consejos ni recomendaciones, porque en realidad la vida no funciona de esa manera, sino precisamente a conocer un poquito más del concepto y a reflexionar alrededor de él. Entonces espero que este tema pues sea interesante para ustedes. Empecemos entonces hablando sobre lo que es la felicidad. Y felicidad viene de una raíz latina que es felicitas, que significa fértil. Entonces lo asocio precisamente con eso, como un terreno fértil donde los sueños, las esperanzas de las personas, entonces pueden germinar y crecer. El otro concepto está definido como un estado emocional. Y ese es un concepto que me llama mucho la atención porque tiene que ver con una de las características de la felicidad. Y es eso, el estado. O sea que tiene una temporalidad. O sea, tiene unos tiempos en el que se da, que puede ser corto, un poco más largo, prolongado, pero que no es permanente ni estático, sino que tiene unos momentos para que se dé. Lo otro es que es subjetivo y relativo. Es decir, eso tiene que ver con cada persona, con cada cultura, con cada sociedad y puede tener diferente valor. Por ejemplo, las mamás, algunas mamás dicen que el momento más feliz de su vida es cuando tienen a sus hijos. Y a veces cuando uno les pregunta consideran que es el día más feliz si pudieran definirlo. Pero hay otras personas que no lo consideran así, que aunque aman a sus hijos no consideran que es el día más feliz. Entonces eso tiene que ver con el carácter individual. Cada persona define qué es realmente lo que le hace más feliz. Entonces hay personas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver el amor, que tiene que ver con otras metas cumplidas a nivel físico. Entonces ese, como es un concepto tan particular, entonces por eso es relativo y por eso es subjetivo. Y lo tercero es que es basado en las creencias. Entonces, ¿cómo nos han establecido a nosotros cuáles son los parámetros de felicidad en nuestras familias o en nuestra sociedad? Que es un poco que tiene que ver en relación con el tema anterior que estábamos viendo precisamente con el tema de contexto cultural. Entonces son como las tres características de donde se nutre y surge la felicidad o el concepto de felicidad. Además, entonces de esos entornos de los que ya hemos hablado, de familia y de pues, la parte cultural, hay otros elementos, otros factores que también contribuyen a que nosotros tengamos una idea de felicidad específica. Por ejemplo, es el caso de las propagandas, de la televisión, la publicidad, y cómo todo el tiempo nos están bombardeando con imágenes de personas felices, entre comillas, ¿no? Con una sonrisa por lo menos, al lado de un carro, comprando una casa, viajando, de pronto haciendo alguna actividad, o comprando o comiendo en un cierto restaurante. Entonces todo el tiempo nos están bombardeando con la imagen de que nosotros necesitamos comprar o hacer algo para poder ser felices, que necesitamos de eso para poder tener ese momento que vemos ahí, esa imagen en nuestra vida. Entonces ahí está todo el tiempo también fortaleciendo que tengamos una construcción específica de felicidad. Otro espacio donde también sucede es las redes sociales. Y no sé si se han dado cuenta que en las redes sociales pues la gente saca todo el tiempo, y ahora en esta época de que está tan en furor las selfies o las fotos, entonces de momentos felices. Creo que ninguno ha visto que tomen fotos de momentos tristes o desagradables, es muy poco y es raro. La gente todo el tiempo, bueno, comprando, estrenando algo, estoy con mi amor, estoy con mis hijos y todos es con la sonrisa. Entonces todo es un logro más, entonces hay un bombardeo también, porque pues igual esas redes sociales son una ventana mostrando sobre, mira qué parte de mi vida tan chévere, pues no mostramos lo demás, porque generalmente no mostramos lo demás y no mostramos esa parte. Entonces alguien me decía en estos días, es que yo abrí el Face y todo no estaba tan feliz que me sentí mal por no estarlo. Entonces es otra presión que tenemos encima. Entonces son presiones externas que nos están haciendo sentir que no estamos felices. Así lo podemos estar. Es una sensación porque no tenemos eso que se supone que debe tener la gente para ser feliz. Entonces, además de vendernos una idea de que la felicidad está fuera y que está lejos de nuestro alcance, entonces genera que las personas en ese camino tengan un camino de insatisfacción. Entonces se sobrevalora tanto la felicidad o los momentos felices que la gente no lo puede ver como al alcance, lo ve como un largo camino, como un fin, como un punto de llegada, y donde es muy difícil llegar
y donde todo el tiempo estamos ahí con una insatisfacción permanente. Entonces eso es lo que más me llamó la atención de este tema, de cómo permanentemente se ve la gente con una insatisfacción, como con una angustia, con un estrés, con un desánimo en esa persecución de alcanzar la felicidad. A mí lo que me llama la atención de todo este proceso es en qué momento la felicidad se nos volvió un fin. Si recordamos, la definición inicial es un estado, o sea, es temporal y puede darse a través de la vida en diferentes momentos. Pero lo que ha pasado es que muchas personas han vuelto la felicidad como la cima de una montaña del Everest y se sacrifican y hacen un montón de cosas visualizando que van a llegar a ese punto. Pero en realidad a veces lo tienen tan sobrevalorado que cuando llegan a esa cima ni siquiera lo disfrutan porque no era tan especial o tan increíble como ellos lo habían pensado o como lo habían ideado. Entonces es muy importante eso. Es como nosotros a veces convertimos y perdemos un poquito el norte de ciertas cosas precisamente porque le damos un valor o por debajo o por encima del que debe estar y del que debe tener en contexto. Entonces, algo que también me genera pues curiosidad es que muchas personas tienen las mismas situaciones o vivencias muy similares y pues de acuerdo al concepto inicial, pues como es subjetivo, entonces hay personas que tienen una percepción de que esa realidad que están viviendo es la mejor y otros dicen que es la peor, siendo la misma situación o situaciones muy parecidas. Entonces lo que me lleva también a pensar, y es lo que he podido realmente revisar en mi vida profesional, es que es una decisión de vida. O sea, es una decisión de cómo nosotros asumimos o le damos lectura a lo que nos está pasando en el contexto. O sea, cómo nosotros le damos una evaluación a las situaciones y de acuerdo a eso que pensamos, a esas ideas que le ponemos ahí, pues obviamente está la forma en que respondemos o reaccionamos ante esos estímulos. Entonces, si es así, lo que me queda por pensar es que definitivamente la felicidad es una decisión y es un estilo de vida. O sea, las personas que son felices es porque decidieron que a pesar de lo que les pasa, deciden que van a tomar una mirada un poco más optimista o más positiva de la situación. No porque no lo estén viendo, sino que deciden, a pesar de lo que ven, que van a tomar esa opción y esa mirada de vida. Entonces, de acuerdo a eso, el peso de cómo, si somos felices o no, no está en el exterior, sino está en nosotros y la forma en que vemos las situaciones y cómo las valoramos y cómo decidimos afrontarlas en esa situación. Teniendo en cuenta entonces que es una elección y que no somos sujetos víctimas de las circunstancias y presos de ellas y que no podemos salir de ellas, sino que también a pesar de las circunstancias tenemos la posibilidad de elegir cómo nos enfrentamos o cómo afrontamos esas situaciones, entonces sí sería interesante pensar en cuáles serían como algunos elementos que deberían tener las personas si quieren tener vidas más felices. Y una de ellas sería el autoconocimiento. Y es que muchas personas se encuentran también infelices porque están en situaciones, en entornos, haciendo cosas que no son para ellos, que no tiene que ver con sus habilidades, ni con sus competencias, ni con sus pasiones, ni con su propósito de vida. Y hablo mucho de este tema porque es un tema importante que vamos a tocar después. Entonces, si las personas están lejanas de eso, si no se conocen, si no saben quiénes son, ¿sí?, ni qué quieren en realidad, porque muchas veces el ruido de afuera, de la sociedad, de la familia, de la publicidad, de las redes, nos hacen tanto ruido que no podemos escuchar nuestra propia voz, pues por supuesto que vamos a estar en un lugar donde no somos felices. Tal vez mostrando una imagen de felicidad, pero no la que nosotros realmente estamos sintiendo de verdad. Entonces ese es un punto importante. La segunda es la resignificación. A veces las personas creen que para ser felices hay que estar en ausencia de las dificultades, del dolor, de los problemas, y en realidad los estudios indican que las personas más felices son las que han logrado aprender a ser resilientes, y resilientes entendiendo como esa capacidad que tienen las personas para sobreponerse de las dificultades o de los desastres de la vida y aprender de ellos y después afrontarlos con mucha más fuerza y con más energía que antes. Es como si un dolor, en vez de destruirme como persona, lograra empoderarme de tal forma que de ahí en adelante puedo afrontar la vida de una manera distinta. Entonces ese es un tema que nos pueden ayudar a tener una mirada diferente de la vida y de las circunstancias. Y no sentir que definitivamente si tenemos esa situación que nos está pasando, jamás vamos a poder ser felices, sino entender que hay una elección y que podemos resignificar esa situación que vivimos, darle un sentido distinto. Y la tercera tiene que ver con la forma en que
elegimos, podemos vivir, a pesar de que si no podemos cambiar el contexto de manera inmediata de lo que estamos viviendo, podemos elegir cómo lo estamos viendo. Entonces podemos elegir vivir, por ejemplo, agradecidos. A veces las personas viven todo el tiempo lamentándose por lo que están viviendo, pero tienen poco tiempo para agradecer sobre lo que tienen o lo que han podido recibir de la vida o del destino, como lo quieran llamar, del ser superior. Eso también ayudaría mucho, también ayudaría tener la capacidad de ver la belleza en las pequeñas cosas que nos rodean. Estamos tan enfocados en lo que nos falta que no disfrutamos lo que tenemos, no disfrutamos las personas que nos rodeamos, no disfrutamos pequeños logros o triunfos que tenemos, no disfrutamos de los momentos o los pequeños privilegios que podemos tener, no importa el contexto, sino que estamos tan enfocados en lo que no tenemos que vivimos en tristeza por lo que nos hace falta, que no podemos disfrutar lo que tenemos en el momento. Después de esa reflexión, lo que los invito es a que tengamos esa claridad que todo se puede elegir, ¿sí? Y elegir la felicidad es una decisión, pero también es igual vivir en el pesimismo o en amargura o en la tristeza. Cualquiera es válida para afrontar la vida como la quieran afrontar o como la quieran vivir. Lo importante es que seamos conscientes que no es que nos tocó, sino que hay la posibilidad de tener una opción. Es como lo que yo quiero dejarles con este mensaje de hoy. Y es que las personas que son felices no son felices porque tengan mejores cosas que las demás, no porque estemos en función de la comparación, sino simplemente porque han elegido un camino y una mirada diferente frente a las circunstancias. Por ejemplo, la mía es que el concepto de felicidad está en la capacidad de que tengo yo de armonizar conmigo, con los que me rodean, con mi ser superior, y cómo en esos momentos, en esa estabilidad y en ese equilibrio, logro tener la posibilidad de solventar los momentos de dificultad o de tormenta. Ese equilibrio para mí es la felicidad, pero como la construcción es personal y la construcción es particular, entonces los invito a que construyan ustedes cuál es su concepto de felicidad, y si es su opción ver la vida de una manera diferente, pues ya tienen algunas reflexiones que les pueden ayudar. Entonces, si este video les gustó, por favor les pido que lo compartan y que hagan comentarios para el próximo tema. Gracias.